Bendiciones, hermanos. Bienvenidos una vez más a la parashá de Vayalek. Y la palabra Vayalek en hebreo, en español, significa y se fue. En Deuteronomio 31, 1 al 30, vamos a encontrar esta porción de la Torah, de la Biblia. En Oseas 14, 1 al 9, la Haftará. En Joel 2, 11 al 27 y Mica 7, 18 al 20. En Isaías 55 al 56, 3 y en Romanos 10, 14 al 18. Y empieza así esta parashá. Entonces Moisés salió, Vayalek, y habló estas palabras a todo Israel. Ahora tengo 120 años y ya no soy capaz de guiarte. Deuteronomio 31, 1, 2. En su justo y necesario juicio sobre el pecado, Dios dijo que expulsaría al pueblo judío de su tierra por seguir sus propios caminos, pero también prometió que si la gente se volvía a él, los bendeciría y prosperaría. Nitzavim terminó con una elección entre nosotros, la vida y la muerte, la bendición o la maldición. El deseo de Dios es que elijamos la vida y la bendición a través de nuestra obediencia y fidelidad a Él. La parashá de esta semana de la Escritura, Vayalek, comienza con Moisés dirigiéndose a la nación de Israel. Tenía 120 años y había llegado al final de su vida terrenal. El Señor me dijo, no cruzarás el Jordán, Deuteronomio 31, 2. Moisés no murió débil, sino fuerte y sano. Sin embargo, Dios se lo llevó a casa, habiendo llegado el momento de que pasara el manto de su liderazgo y autoridad a su sucesor, Yehoshua. Moisés no había cumplido todos los deseos de su corazón antes de su muerte. Anhelaba profundamente entrar en la tierra prometida. Aún así, Dios no le permitió entrar. Solo le permitió verla desde la distancia. Con humildad y tal vez con gran decepción, aceptó la voluntad de Dios en el asunto. Aunque la Biblia dice que hay un momento para cada propósito, a menudo luchamos con el tiempo y los propósitos de Dios. A veces no se alinean con nuestras expectativas. Para todo hay una temporada y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, etcétera, etcétera. Eclesiastés 3, 1 al 2. Bueno, en Deuteronomio 31:6 nos dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te aterres por culpa de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Deuteronomio 31:6. En esta parashá la nación de Israel se encuentra en una transición crística. Están a punto de ver la realización de la promesa de Dios al entrar en la tierra prometida, pero deben avanzar sin Moisés. Durante 40 años estuvo Moisés con ellos. Y esta vez tenían que entrar a la tierra prometida, pero sin Moisés, sin Miriam, sin Aarón, pues ya habían muerto. Moisés quiere que entiendan que no están siendo abandonados y que alienta a los israelitas a ser fuertes y valientes, mientras son guiados por Dios y Josué a través del Jordán hacia la tierra prometida. Además, Dios no solo va con ellos, sino que está profundamente comprometido con ellos. Al igual que los israelitas, muchos de nosotros también estamos en momentos críticos en nuestras vidas. Cuando estamos en transiciones y a punto de entrar en algo nuevo, somos bendecidos cuando entramos en un liderazgo y una bendición de autoridad, siendo piadosos en nuestras vidas, que nos animarán a recordar de que Dios no se cansa de amarnos y de salvarnos, sabiendo que incluso los líderes necesitan ser recordados para recibir el manto de la autoridad con coraje. Tanto Moisés como Dios animaron a Josué. Entonces Moisés convocó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente, porque debes ir con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría, y debes dividirla entre ellos como su herencia. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo, no te desanimes. Deuteronomio 31, 7 al 8. El Señor le dio este mandamiento a Josué, hijo de Nun. Sé fuerte y valiente, porque traerás a los israelitas a la tierra que les prometí bajo juramento, y yo mismo estaré contigo. Deuteronomio 31, 23. Cada uno de nosotros debería ser valiente para cumplir la promesa, sabiendo que nunca vamos solos. Adonai, el Señor, siempre está con nosotros. Dios nunca se cansa de perdonar. Dice así, toma este libro de la ley y colócalo junto al arca del pacto del Señor tu Dios. Ahí permanecerá como testigo en tu contra. Deuteronomio 31, 26.
Para Shaba y Alec, Moisés termina de escribir la Torá en un pergamino especial que da a los levitas para que la mantengan a salvo en el arca del pacto. Es de extrañar que haya una búsqueda decidida y en curso de esta arca del pacto, que contiene un tesoro tan precioso como el pergamino original de la Torá que Moisés escribió con su propia mano. Es decir, en estos momentos, en todo el mundo, todos se están preguntando dónde está el arca del pacto. Y hay varias teorías, que se fue a Etiopía, otra que está en Israel y otra que está en otra parte escondida. La realidad es que se sigue buscando ese arca perdida para poder ver el original manuscrito de la Torá. Pero después de terminar de escribir la ley, la Torá, Moisés ordenó que toda la gente se reuniera para escuchar las palabras de la Torá al final de cada ciclo de 7 años, en el año del Shemitah, año de liberación de la deuda, que ocurre durante Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Hombres, mujeres, niños e incluso los gerim, extranjeros, que se han unido a nosotros, iban a reunirse para escuchar la Torá en Sukkot, que comienza este año al atardecer. Podemos entender por esto que nunca estuvimos destinados a vivir nuestras vidas en aislamiento, como islas para nosotros mismos, sino como una comunidad de creyentes. No dejemos de reunirnos como algunos tienen la costumbre de hacerlo, pero animándonos unos a otros y aún más a medida en que vean que se acerca el día. Hebreos 10:25. Este es para las personas que deciden no unirse a ninguna congregación. Dicen, porque como quiera en la casa lo puedo buscar. Pues sí, lo puedes buscar en la casa y deberías buscarlo en la casa. Pero necesitas una comunidad donde haya más gente que esté orando unos por otros, en la cual la comunidad se hace más fuerte y donde 2 o 3 estén alabando en el nombre de Yeshua. Ahí está Él. Entonces, Dios mandó eso desde el principio. En la primera vez que se usa la palabra congregación es en Números 14. Ahí se manda a reunir a todo el pueblo de Israel a que hagan la primera Keilah, la primera comunidad, la primera congregación, la palabra correcta de una iglesia, ¿ok? Porque no es iglesia, es una congregación, es una comunidad de personas, porque de nada sirve el edificio si no hay personas, si no hay una comunidad. Por eso es que es una congregación. Dios le dice a Moisés, vas a descansar con tus padres y estas personas pronto se prostituirán ante los dioses extranjeros de la tierra en la que están entrando. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Deuteronomio 31:16. Dios llama al adorar otros dioses que no sea Adonai, llama a prostitución, adulterio. Para él eso es lo peor que puede estar haciendo, estar adorando imágenes. No adoren imágenes, ninguna otra clase de dioses, porque Dios es celoso. Dios es invisible, Dios no necesita de una imagen para que usted lo venera. Hable directamente con Él, el Dios invisible. Esta parashá es muy corta, solo son 30 versos. Revela que Dios conoce el fin desde el principio. Sabía que Israel se alejaría a dioses extranjeros. Sé lo que está dispuestos a hacer, incluso antes de traerlos a la tierra que les prometí bajo juramento. Deuteronomio 31:21. Él ya sabía que lo iban a abandonar. Sin embargo, no son solo los antiguos israelitas los que sufren la naturaleza pecaminosa. Toda la humanidad se infectó con el veneno de la serpiente en el jardín, en el Gan Edén. Dios conoce la tendencia humana a ser rígido y rebelde, por lo que incluso antes de que los israelitas se pusieran a las orillas del Jordán, listos para cruzar, Dios ya tenía un plan para redimir, librar y salvar a Israel de sus pecados. Pero no solo a Israel. Este plan se manifestó en la carne en Yeshua HaMashiach, el Mesías, que tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo en la estaca de ejecución. Aleluya. Porque así como a través de la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron pecadores, así también a través de la obediencia del hombre, uno, Yeshua, los muchos serán hechos justos. Romanos 5:19. Así es, por el sacrificio de Yeshua es que somos salvos, no por nuestras obras, sino por la obra de Él. Ahora, vuelve Israel, el Señor tu Dios, tus pecados han sido tu perdición. Osea 14:1. El Shabbat de esta semana ocurre durante un periodo muy especial de 10 días entre Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, y Yom Kippur, el Día de la Expiación, llamado Yamin Noarim.
estos 10 días de asombro. Yazaret Yemai Teshuvah, 10 días de arrepentimiento. Los días de asombro son tradicionalmente el periodo para estar bien con Dios y con nuestro prójimo, a través del arrepentimiento y la petición del perdón. Este Shabbat, por lo tanto, que se encuentra entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, es el primero del año del nuevo judío, se llama Shabbat Shuvah, o sábado de retorno, ya que la lectura de la Haftarah comienza con la exhortación de Shuvah Israel, retorna a Israel. También se llama Shabbat Teshuvah, Shabbat de arrepentimiento, porque es uno de los 10 días donde llama al arrepentimiento a volverse a Dios, regresarse a Dios. Oseas insta a la gente a cumplir en Dios, no en ninguna otra fuerza, ya sean naciones poderosas, caballos de guerra o ídolos. Oseas promete que cuando Israel regrese a Dios y confiese su pecado, Dios se alejará de su ira y traerá sanación y restauración a Israel. Sanaré su camino y los amaré libremente, porque mi ira se ha alejado de ellos. Seré como el rocío de Israel, él florecerá como un lirio. Osea 14, 4 y 5. Dios está esperando a cada uno de nosotros regrese a Él en Techuvá, en arrepentimiento. Cuando nos volvemos hacia Él, lo encontramos esperando con los brazos abiertos para derramar su amor, curación y restauración libremente para nosotros. ¿A qué esperamos? La palabra arrepentimiento es para una persona para pensar, volver a pensar, arrepentimiento, volver a pensar lo que estás haciendo. Teshuvá es una acción de dar la vuelta. Vas a un camino de maldad, pero te regresas hacia Dios. Esa es la Teshuvá, el arrepentimiento, el volver al Señor. Ahora, Dios, cuando tú te vuelves a Él, pides perdón, Dios dice esto: volverás a tener compasión de nosotros, pisarás nuestros pecados bajo los pies y arrojarás todas nuestras iniquidades a las profundidades del mar. En Miqueas 7:19, una conocida promesa de perdón también se lee en Shabbat Teshuvah, a partir de una breve parte del libro de Miqueas. En el principio de esta semana, en Rosh Hashanah, esta escritura también se recitó cuando el pueblo judío practicó la costumbre de la larga de Tashlik, de arrojar. Es la tradición en la que el pueblo judío va a un río, a un cuerpo de agua vivo, y arroja pan rallado al agua para desecharlo simbólicamente del pecado. Mientras hacen esto, recitan los siguientes versos: ¿Quién es un Dios como tú, que perdona el pecado y perdona la transgresión del remanente de su herencia? No te quedas enojado para siempre, sino que te deleitas en mostrar misericordia. Volverás a tener compasión de nosotros, pisarás nuestros pecados bajo los pies y arrojarás todas nuestras iniquidades a las profundidades del mar. Serás fiel a Jacob y mostrarás misericordia con Abraham, quien prometiste juramentando a nuestros padres. Por eso el Señor borra tus pecados y arroja a lo profundo del mar los pecados. En el judaísmo, como ven, cada ciertas cosas, ciertos mandamientos o ciertas palabras no solamente son dichas, sino hechos. Si aquí está diciendo arroja nuestras iniquidades, el símbolo del pan es arrojar el pan al agua. De esta manera es tashlik, el desestimamiento de arrojar nuestros pecados hacia el agua. Es simbólicamente solamente de esta palabra, y es lo que significa. Aquí, así que son tradiciones, pero son bíblicas. No podemos apelar a la misericordia de Dios basada en nuestra propia justicia, pues no somos justos delante de Dios, sino sobre la base del pacto. El pueblo judío entiende esto y sabe que Dios es fiel al pacto que juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cada seguidor de Yeshua HaMashiach también se encuentra ante Dios por el mérito del pacto de sangre de Yeshua. Mateo 26:28, Lucas 22:20, Hebreos 9:20, Hebreos 10:29 habla de todo esto. Además, los creyentes son miembros del Estado libre asociado de Israel y participantes en el pacto eterno de misericordia y paz con Dios, de acuerdo en Efesios 2:12 al 19 y Isaías 14:1, Ezequiel 47:22. Y dado que la parte de hoy, en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos recuerda llevar el Evangelio a Israel y a las naciones, que seamos fuertes y valientes al compartir la buena nueva del perdón en Yeshua HaMashiach. Pero ¿cómo irán si nadie les predica? Pues ¿cómo invocarán a aquel en cual
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Para eso es Romanos 10:14. Tenemos nosotros la misión de predicarles no solamente a las naciones, sino al pueblo judío también, acerca de Yeshua HaMashiach. Shalom, hermanos, espero que haya sido bendición esta parashá Vayelek. Espero para la próxima estudio. Shalom.